Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde el Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 11 y a partir del versículo 5, donde dice: Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Lo que es cierto que en los días de Elías también era cierto en los días del apóstol Pablo. En los días de Elías habían 7.000 israelitas que no habían doblado sus rodillas ante los Baales, ni habían rechazado a Jehová. También en los días del apóstol Pablo había miles de israelitas que no habían rechazado al Señor Jesucristo, al Mesías, sino que habían creído en Él. Dios no ha dicho cuántos, pero es seguro decir que probablemente más de 7.000 judíos que habían creído en Cristo en esa época, en el tiempo en que Pablo escribió estas palabras a los romanos. En Hechos capítulo 2 y versículo 41 nos dice la palabra de Dios: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3.000 personas. Vemos ahí en el libro de los Hechos que en el 2.41 dice 3.000 personas, pero también en el mismo libro capítulo 4 y versículo 4 dice: Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. La mayoría de los judíos no creyeron en Jesucristo, en el Mesías, pero había una minoría, un remanente que sí que creyó, y el apóstol Pablo formaba parte de este remanente, como nos dice Romanos 11.1, como también Juan, Pedro, Mateo y miles de otros judíos que habían confiado en el Señor Jesucristo, que era el enviado de Dios, el Mesías. Este remanente es llamado un remanente escogido y escogido por gracia, no por obras, sino por gracia. Estos judíos habían creído en Cristo, y vemos aquí el lado humano, y habían sido escogidos por Dios al lado divino, no conforme a sus obras, sino según al propósito suyo y a la gracia divina de Dios, no conforme a lo que el hombre pudiera hacer. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 11 dice: Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros y para cuantos se oponen a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Por tanto, vemos que siempre ha habido y siempre continuará habiendo un remanente escogido por gracia. Por gracia quiere decir algo que nosotros no hemos hecho, pero que por medio de la fe lo recibimos. Por tanto, vemos que en los días de Pablo no todos los judíos eran salvos. Lejos de ello, solo un remanente, como nos dice en Romanos capítulo 9, versículo 27. Y gracias a Dios por ese remanente de creyentes que creyeron a Jesucristo como el Mesías que Dios enviaba. Demos gracias a Dios por su bondadoso trato con los judíos, aún después de ellos que habían crucificado a su Hijo. Demos gracias a Dios por su bondadoso trato con Saulo de Tarso, aún después de que él persiguiera ferozmente a la iglesia de Dios. En vez de desechar a su pueblo, Dios extendió bondadosamente sus manos y salvó un remanente para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual no hizo acepto en él amado. Es decir, que es por pura gracia. Nótese con la atención la expresión del versículo 5, que dice en este tiempo. Es muy importante que entendamos el propósito y el programa que Dios tiene ahora, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo actual. El tiempo de la gracia es desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos hasta el día de hoy, en la cual la humanidad, todo ser humano, sin distinción de color, de raza ni estatus social, sino que cualquier hombre, cualquier mujer puede aceptar lo que Dios ofrece, y es por medio de la gracia que pueden ser salvos, y por medio de Jesucristo. Muchas personas ponen sus ojos
en lo que está sucediendo en el mundo hoy y se sienten frustrados, se sienten confundidos y hasta atemorizados porque no entienden el programa y el propósito de Dios para este tiempo presente. Y déjame decirte que mucha gente desecha la palabra de Dios, la Biblia, y sin embargo la Biblia, si la comparamos con el diario o el periódico de tu ciudad o de tu nación, verás que es latentemente actual. Te está hablando de todas aquellas cosas que han de suceder y que están sucediendo. Y es que tanto el hombre como la mujer seguimos exactamente igual que hace miles de años, rechazando a Dios, rechazando su gracia y todo aquello que Él nos ofrece. Y es más, rechazando también su palabra, no creyendo en ella, sino viéndolo como un libro más. Sin embargo, ahí está la salvación. La pregunta que podemos hacer es, ¿qué está haciendo Dios en el mundo de hoy? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Porque estamos viendo que hay guerras, que hay hambre, que hay violencia, que hay injusticia. Estamos viendo todo esto. Pero, ¿Dios hace algo? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que hay un trono en el cielo. Y si hay un trono, hay un rey. Y si hay un rey, hay alguien que gobierna. Lo que pasa es que Dios es eterno. Y en su eternidad Dios no tiene prisa en cuanto a llegar a ese día en que juzgará a toda persona que no haya aceptado al Mesías, es decir, a Jesucristo como Señor y Salvador. Un día serán juzgados uno por uno. Dios no tiene prisa por esto, pero sin embargo ahora, en el día de hoy, actualmente, Dios está dando esa oportunidad a todo el mundo para que vengan al arrepentimiento. Así que vemos que en el día de hoy, ¿qué es lo que está haciendo? Vemos en primer lugar, en el libro de los Hechos capítulo 15, versículo 14, dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El evangelio estaba empezando a llegar a los gentiles, y esto molestaba a muchos judíos que no entendían lo que Dios estaba haciendo. Pero sin embargo, todas las almas, nos dice la palabra de Dios, que son de Dios, porque Dios es el creador de todas las almas. Sin embargo, el pueblo escogido por Dios se molestaba en esto, en que Dios también anunciara el evangelio a los gentiles. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo de hoy? Está visitando a los gentiles, es decir, a los no judíos, a las naciones, para tomar de ellos para su nombre, para mostrar la grandeza de su persona y en particular para mostrar, como he dicho en Efesios, la grandeza de su gracia. Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por tanto, la iglesia en el día de hoy, y cuando me estoy refiriendo a la iglesia, no me estoy refiriendo a una institución o a una denominación. La iglesia son aquellos que realmente han nacido del Espíritu, han nacido de nuevo. Esta es la iglesia de Jesucristo, es una iglesia que es invisible, que no se ve. Sin embargo, hay iglesias y denominaciones que los hombres ponen como que son ellos los perfectos y que serán ellos los que serán salvos. Sin embargo, salvo será aquel que ha nacido de nuevo y anda una vida según el propósito de Dios y en santidad. Por tanto, vemos que esa iglesia es precisamente la vitrina o el escaparate de la incomparable gracia de Dios. Y qué lamentable es ver, por ejemplo, a muchos que se denominan iglesia o se llaman iglesia y sin embargo vemos las desgracias, por llamarlas así, que están haciendo con sus semejantes. En segundo lugar, Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta era una predicción de lo que Cristo haría en el futuro, empezando en el día de Pentecostés, como nos dice el libro de Hechos capítulo 2. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo en el día de hoy? Él está edificando su iglesia. La palabra griega para iglesia es eklesia y se refiere a la asamblea, es decir, llamados fuera del mundo. Es decir, estamos en el mundo, pero no hacemos las cosas del mundo. Antes estábamos en el mundo y estábamos muertos, como nos dice la palabra de Dios, en nuestros delitos y pecados. Y estábamos en el mundo y agradábamos al mundo.
no teníamos ningún inconveniente en mentir, en robar o hacer cualquier otra cosa. Bueno, alguno podrá decir, no, yo no he robado, no he quitado dinero. Bueno, sí, pero ¿verdad que has llamado por teléfono cuando no estaba el jefe o el encargado, a escondidas? ¿Has cogido un lápiz? ¿Has cogido alguna cosa? Eso es robar, sencillamente. También se ha mentido, se han dicho mentiras, como se suele decir, para disfrazar las piadosas. La mentira piadosa no existe, solamente existe la mentira. Antes estábamos nosotros ahí en el mundo, pero Dios nos ha llamado a salir fuera. Esa es la palabra iglesia. Llamados fuera. Dios nos llama afuera para que vivamos una vida de santidad. Escucha bien, los santos no son aquellas personas que han muerto. Ellos vivieron aquí una vida de santidad, muchos de ellos, pero llegaron un día que tuvieron que partir. Pero también, si te das cuenta, las cartas, por ejemplo, de Pablo, cuando está dirigiéndose a los tesalonicenses, a los de Éfeso, a los de Colosas, se está refiriendo a los santos vivos, a los que están aquí en la tierra. Por eso Dios nos ha llamado a que vivamos una vida apartada, afuera, no viviendo, ni mintiendo, ni actuando en forma alguna de una manera pecaminosa, sino en una vida de santidad. Por tanto, Dios está visitando a las naciones para tomar de ella pueblo para su nombre, como nos dice Hechos 15:14. ¿Quiénes son estas personas? Ellos son los llamados afuera, como he dicho antes, que es su iglesia, llamados fuera del sistema del mundo. En tercer lugar, 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este versículo explica cómo la gente llega a ser miembro de esa iglesia, en otra palabra, miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo en el día de hoy? Él está bautizando, poniendo a personas, a creyentes que han creído en el Mesías, en Jesucristo, en el cuerpo de Cristo, haciéndolo así sus miembros del organismo espiritual y único de Dios, que es espiritual. En cuarto lugar, Hechos capítulo 2, versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo en el día de hoy? Él está añadiendo diariamente a la iglesia los que han de ser salvos. Nótese que Dios está salvando personas. Él no está salvando al mundo. El sistema mundial encabezado por Satanás está condenado porque le siguen, porque no obedecen a Dios en ninguna de las maneras, sino todo lo contrario. Luchan en contra de Dios, que es su creador y sustentador. Por tanto, todos aquellos que luchen en contra de Dios y no le obedezcan de ninguna manera están destinados a la destrucción. Dios bondadosamente salva y saca de este sistema del mundo a personas. Juan 15:19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y Juan 17:14 también sigue diciendo la palabra de Dios: yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Quiero decir una ilustración. Se han puesto muchas ilustraciones de aquel buque que fue el Titanic. Y piense por un momento en el Titanic. Quien dice el Titanic puede decir otro barco que se está hundiendo. Se hicieron esfuerzos para salvar a personas que estaban en los salvavidas o en las aguas heladas, pero no se hicieron ningún esfuerzo para salvar el barco que se estaba hundiendo, ya que era humanamente imposible. El propósito de Dios es salvar a todos los hombres, ya que este mundo se está hundiendo. Se está hundiendo por el sistema de este mundo que lo gobierna el príncipe del aire, que es Satanás. Y él lo que está haciendo, todos estamos viendo las consecuencias. Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El propósito de Dios es añadir diariamente a su iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo,
aquellos que han de ser salvos. Dios nos ha dicho que pesquemos peces, no que limpiemos la pecera. Por tanto, Él quiere, y le dijo a Pedro que habría de ser pescador de hombres, no que limpiara la pecera. En quinto lugar, Romanos 11:25 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoráis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo de hoy actualmente? Él está haciendo una obra especial entre los gentiles hasta el número total que haya entrado. Dios está añadiendo diariamente más y más personas al cuerpo de Cristo, a su iglesia, y empezó allí en el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 47. A medida que la iglesia está siendo edificada, como nos dice Mateo 16:18, llegará el día en que el edificio estará terminado y en que el último individuo estará salvado y haya sido hecho miembro del cuerpo de Cristo. En ese momento Cristo regresará para tomar a sus creyentes a sí mismo, un evento conocido como el rapto. Como nos dice la palabra de Dios, solamente te daré algunos versículos, como nos habla Juan 14, versículos 2 y 3, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51-52, Tito 2:13, Filipenses, capítulo 3, versículo 20-21, etc. Hay muchísimos más. Y todo esto estamos viendo, y aquí viene la comparación, igual que en los días de Noé. Noé estaba también preparando el arca, pero llegaría un día en que ese arca estaría acabada. ¿Y con qué propósito hacía Noé ese arca? Pues lo hacía con el propósito con el cual Dios le había mandado que lo hiciera, y era que iba a venir un diluvio sobre la tierra. También si lo comparamos, como he dicho antes, con Noé, en el día de hoy también el Señor aún no ha acabado su obra aquí en la tierra, y ha de completarse ese número, esas personas que han de ser salvas, que solamente Él sabe, y nadie más. Por tanto, cuando llegue ese día, igual que el arca se cerró y ya nadie pudo entrar, también sucederá exactamente igual. Continúo con Romanos capítulo 11 y versículo 6. Dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vemos aquí que hay dos conceptos, dos principios totalmente opuestos, como son la gracia y las obras. Son contrarias el uno al otro. Si tienes gracia, no puedes tener obras. Pero si tienes obras, no puedes tener gracia. La salvación no puede ser el resultado de la gracia más obras. Es decir, que no voy a hacer, por ejemplo, cosas para agradar a Dios para así ser salvo. No. La gracia es gratuita, como nos dice Efesios 2, 8 y 9. Tiene que ser enteramente, y vemos aquí que es algo que el hombre se ha ganado por la manera en que ha vivido, o tiene que ser enteramente por gracia, algo que Dios da al hombre y no merece nada en ninguna manera. Sin embargo, como he dicho antes, lo que son las obras tiene que ver enteramente con algo que el hombre se ha ganado en cuanto a la manera que él ha vivido y que ha creído que por eso ya va a ser acepto delante de Dios. Gracia se refiere a lo que Dios da al pecador, al creyente. Es un regalo, un don gratuito que él no merece y que él no se ha ganado, pero se basa, sin embargo, en la obra del Redentor que llevó a cabo en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sin embargo, las obras se refieren a aquellas cosas que el hombre hace para ganarse la aprobación de Dios y el favor de Dios. Se basa en los esfuerzos humanos del hombre, en lo inútil, en los intentos del hombre de tratar de abrirse el camino hacia el cielo por sí mismo. Vemos, por ejemplo, lo que nos dice Romanos 4:4 y 4:5. Dice: pero al que obra
no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nótese este versículo 5, porque es muy importante. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nótese esta última parte, su fe le es contada por justicia. Habla de obras que implican una recompensa, un pago por el salario, que se debe a la persona que ha estado trabajando por su obra. Hombres pecadores no tienen nada que esperar en el día que reciban su cheque, por la manera en que han vivido y han obrado, porque la única cosa que han ganado para sí, como nos dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, es la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Romanos 4:5 dice, y nos habla de la gracia, e implica una justicia perfecta que, otorgada gratuitamente, basada en la obra realizada en la cruz del Calvario que llevó nuestro Señor Jesucristo, como he dicho anteriormente en Efesios 2:5-9. Nótese el énfasis en la gracia, y la gracia nos habla de los versículos 5, 7 y 8. El don gratuito de Dios, versículo 8. Nótese que, puesto que la salvación es por gracia, las obras están excluidas, es decir, no sirven absolutamente para nada, como nos dice el versículo 9. Nótese la diferencia, la clase de obras mencionadas en el versículo 10. Estas no son obras que una persona no salva trata de hacer para ganarse la salvación, sino son obras que hace una persona que es salva, porque es salva. Y estas obras que está haciendo se basan en la obra de Dios, en el creyente. No sé si lo entendemos esto, pero dicho de otra manera, es la obra de Dios hecha en el creyente lo que hace que el creyente o el cristiano haga esas obras. No es lo anterior. Antes de convertirse, antes de tener a Cristo como Señor y Salvador, muchos hacen obras. Es un error, porque no sirven de nada, ya que nos dice que las obras, para Él, sin tener a Jesucristo en nuestro corazón, son como trapo de inmundicia. No sirven absolutamente para nada. Por tanto, es un tiempo perdido. Filipenses 2, 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también, mucho más ahora, en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, nótese, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, el así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nótese, porque es Dios el que produce en nosotros, así el querer hacer. Es decir, es Dios el que lo produce. Vamos a considerar algunas cosas muy importantes o algunos puntos en cuanto a las riquezas de la gracia de Dios. Esto seguramente no se predica muchas veces en las iglesias, pero está ahí. Vemos la riqueza de la gracia de Dios. Fijémonos que, por ejemplo, somos escogidos por gracia, no porque nosotros hayamos hecho mérito ni nada de esto. Es Dios el que viene siempre a nuestra vida, no es que nosotros vamos a Él, como nos dice Romanos 11:5. Somos salvos también por gracia, como nos dice Efesios 2:5-8 y Hechos 15:11. También somos justificados por gracia, como nos dice Tito 3:7. Somos redimidos y perdonados por gracia, Efesios 1:7. Somos enriquecidos por gracia también, Segunda de Corintios 8:9. Todas nuestras necesidades son suplidas por gracia, como dice Segunda de Corintios 9:8, Hebreos 4:16. Podemos soportar también difíciles pruebas, y todo ello por gracia, porque Dios lo hace en nuestra vida. Segunda de Corintios 12:9. Tenemos consolación eterna y esperanza por gracia, segunda de Tesalonicenses 2:16. Nos acercamos a Dios en oración y lo hacemos no por nuestros propios méritos, sino por gracia, Hebreos 4:16. Somos enseñados e instruidos en la vida cristiana por gracia también, Tito 2:11 y 12. Incluso es por gracia de Dios que hemos creído en Cristo, Hechos 18:27. Pablo lo resumió de esta manera: pero por la gracia de Dios soy
lo que soy. 1 Corintios 15:10. La gracia de Dios incluye todo lo que Dios nos ha dado y que nosotros en manera alguna merecemos. La misericordia de Dios incluye todo lo que Dios nos ha dado y que nosotros sí merecemos por causa de nuestros pecados. Por tanto, démosles gracias a Dios todos los días por su gracia y por su misericordia. Continúo con el versículo 7 del capítulo 11 de Romanos, donde dice: ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Israel, la gran mayoría de la nación, no ha obtenido lo que buscaba con tanto ahínco, con tanto empeño. Pero dice que lo escogido, es decir, el pequeño remanente de judíos creyentes, lo obtuvieron. Lo escogido del versículo 7 es equivalente al remanente del versículo 5. Esta expresión se refiere a aquellos judíos que han puesto su confianza en Cristo Jesús durante la presente edad de la Iglesia, que es el tiempo de gracia. Los demás, fijémonos aquí que habla de los demás, se refiere al resto de los israelitas que no pertenecen a ese remanente en este versículo 7. Encontramos por tanto la expresión los demás e Israel, que se refiere a ambas, a la gran mayoría de los israelitas que no creyeron en el Mesías, en Cristo Jesús. Los judíos estaban tratando de obtener la justicia de Dios, pero ellos estaban tratando de obtener por la vía equivocada, por las obras de la ley, como nos dice Romanos 9:32. El remanente la obtuvo poniendo simplemente su fe en el Mesías, en Jesucristo, quien es el fin de la ley para la justicia a todo aquel que cree. Estos judíos fueron salvos, pero el resto, es decir, la gran mayoría de los judíos que no creyeron en Cristo, fueron endurecidos o enceguecidos, que es la misma palabra usada en Romanos 11:25. No todos los judíos están endurecidos o ciegos, pero la mayoría de ellos hay que admitir que sí que lo están. El endurecimiento de Israel se explica, por ejemplo, muy claro en algunos versículos, como es en 2 Corintios capítulo 3 versículo 14 al 16, donde dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Nótese qué versículo más precioso. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. También nos dice esta misma expresión en cuanto al endurecimiento de Israel. También podemos hallar algunos versículos como 2 Corintios 3, 14, 16 al 16. También 2 Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. También 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, 23 y 24. El resto ha sido enceguecido judicialmente. La retribución de Dios cayó sobre un pueblo que primero cerró sus ojos. A lo largo de los siglos ha habido israelitas endurecidos contra Dios, ya que se negaron a creer en las evidencias palpables, visibles, que Dios presentaba delante de ellos. Estaban ciegos y además abandonaron el camino en el cual Él, es decir, Dios, le había presentado, siguiendo obcecados en su propio camino, y en vez de acercarse a Dios, lo que hacían cada vez es alejarse más de Él, porque precisamente no hacían su voluntad. La manifestación más claramente visible fue el rechazo del Mesías, de Jesucristo, a pesar de las señales mesiánicas que acreditaban a Jesucristo como el Mesías. Y como nos dice el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 37 al 40, donde dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón.
Voy concluyendo ya con esto que estoy compartiendo. ¿Cuántas personas hay que escuchan y hasta leen una y otra vez la palabra de Dios? Y piensan que solamente por leerla o por escucharla una, otra y otra vez, cientos, miles de veces, ya por eso pueden ser salvos o ya por eso son buenos. Pero, sin embargo, vemos que no hacen más que poner obstáculos a la palabra de Dios, pegas y toda clase de objeciones, de poner trabas. No encuentran nada más que defectos en la palabra de Dios. Siempre tienen un gesto no de paz, sino de todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice lo que a ellos y a ellas les gustaría que dijese. Sencillamente por eso. Es decir, en otras palabras, Dios le da la palabra, nos da la palabra a todos. Pero hay hombres y hay mujeres que no les gusta lo que Dios les está diciendo. Y es entonces ahí, bueno, sí, lo leen, pero sin embargo ponen obstáculos y ponen muchas trabas. Precisamente de esta clase de personas es de donde nacen precisamente las sectas, de donde uno se hacen sus propias traducciones de la Biblia, porque así la única Biblia que hay, pues ellos no la quieren. Se hacen su propia traducción, es mejor para ellos, la aceptan así mejor, pero eso no es lo que Dios le está diciendo. Es como, por ejemplo, imagínate que tú estás trabajando, vamos a decir, en una oficina, en un taller, en una empresa, y te dan, por ejemplo, unas recomendaciones para seguir hacerla allí, en esa empresa, en ese trabajo, y te van marcando los puntos. Tienes que hacer esto, se entra a esta hora, se sale a tal hora, se hace esto. Pero tú dices, no, es que a mí no me gusta esto, y empieza a cambiar, empieza a quitar, y luego vas diciendo por ahí que tú haces que esa empresa es la que se está desarrollando y está creciendo, porque tú estás haciendo, no estás haciendo nada, estás desobedeciendo totalmente. Lo que pasa que, claro, los dueños o los encargados, cuando se den cuenta, pues a la persona la mandarán a la calle rápidamente. Y así ocurrirá también con estas personas que precisamente no quieren hacer la voluntad de Dios. Son oidores de la palabra de Dios, pero no son hacedores de la palabra de Dios, como nos dice Santiago. No son hacedores de ella. Por eso, como te he dicho, es que de ahí nacen las sectas. De ahí se hacen sus propias traducciones de la Biblia, que muchas veces no son traducciones, son aberraciones lo que hacen. Otros, sin embargo, y estos son los más peligrosos, saben lo que dice en la Biblia, la palabra de Dios, pero no la obedece. Es, por ejemplo, que un hijo tuyo o una hija tuya sabe qué es lo que te gusta a ti, sabe lo que tiene que hacer cada día, sabe cuáles es aquellas cosas que tú le mandas que dices que tiene que hacer, que son obligaciones que tiene que hacer en la casa. La sabe, pero no la hace, sin embargo. Y por eso digo que estos son los más peligrosos, porque saben la Biblia, pero no la obedecen. Son oidores, pero no son hacedores. Cuando un hombre dice no quiero, sabe que puede pasar una cosa. Puede que venga el tiempo en que diga no puedo. Repito otra vez. Cuando un hombre o una mujer dice no quiero, puede que venga un tiempo, y no muy lejano, tal vez, en que diga no puedo. Por eso la palabra de Dios nos dice que hoy es día de salvación. Que si escuchas la voz del Señor, no endurezca tu corazón, no te pase como le estaba pasando al pueblo de Israel. Mi amigo y mi amiga que me está escuchando, el hombre y la mujer, cuando no le conviene lo que Dios dice en su palabra, ellos mismos se crean su propio Dios, con minúscula. Sin embargo, ese Dios, déjame decirte, que no tiene ningún poder, que no puede oírte, ni tampoco puede hablarte. ¿Por qué? Porque es una invención humana, puramente humana. Es más, en muchos se inventan dioses o santos que tienen que llevar a cuestas. Vaya dioses, que los tienes que llevar tú a cuestas, cuando debería de ser al revés. Pero el Dios de la Biblia sí tiene poder para salvar, sí tiene poder para rescatar al hombre y sacarlo del mundo, de ese mundo de pecado y de muerte donde está. Tiene poder. Para eso, Él envió al Mesías, a Jesucristo, y lo envió precisamente para que el mundo fuese salvo por Él. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, y el precio que Él pagó fue su vida. Derramó su preciosa sangre
sangre inocente, sangre sin pecado. Y lo hizo porque esto era acepto delante de Dios, y Dios lo envió por amor al mundo. La palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, mi amiga, no rechaces tú como Israel lo que Dios te ofrece, su gracia, el perdón de pecados a través de Jesucristo. Él te ofrece gratuitamente y por medio de la fe, precisamente, esa gracia. Que tú lo aceptes o no lo aceptes es cosa tuya. Pero como he dicho antes, hay personas que dicen hoy no quiero, pero quizás mañana no sabrás si podrás decir no puedo. Por tanto, hoy es día de salvación. Y yo te animo ahí a donde tú estás, que en esta hora, si tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y recibir el don de la gracia, que es la salvación en Cristo Jesús, pues yo te animo ahora a que tú ores conmigo y digas una sencilla oración, muy cortita, y di conmigo y repite: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias, Dios eterno, porque tú has venido y te has hecho hombre, y has muerto por mis delitos y pecados. Te acepto en mi corazón como Señor y Salvador, y prometo a partir de ahora serte fiel todos los días de mi vida. A ti entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, creyendo, pues tú podrás experimentar, empezarás a experimentar ya ese nuevo nacimiento que la palabra de Dios así nos lo muestra. Y tú vas a tener necesidad de estudiar la palabra de Dios, de orar a Dios. Tú puedes orar a Dios igual que puedes hablar con una persona, y siempre al final en el nombre del Señor Jesucristo. Y a toda la audiencia me estoy despidiendo de todos ustedes. Será nuevamente hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Oh, qué gozo sentimos en nuestros corazones. Aleluya. El león de la tribu de Judá rugirá desde Sión, desde Jerusalén se oirá su voz, temblarán los cielos y la tierra delante de él. Aleluya. Adonai rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, temblarán los cielos delante de él y la tierra también. Adonai rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, temblarán los cielos delante de él y la tierra también. Pero Adonai será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los
cielos delante de